Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, un nuevo video de Belén y Martín en México. Seguimos en la Ciudad de México, como les mostramos en el video anterior. Llegamos a la ciudad para dejar los pasaportes para que nos estampen la visa de Canadá. Vamos a aprovechar todos los días que tenemos acá para poder recorrer esta grandísima ciudad, que es una de las ciudades más grandes del mundo, así que hay infinidad de cosas por ver. La verdad que sí, es mucha la variedad. Es una de las 3 ciudades con más museos del mundo, con más habitantes de Latinoamérica, bueno, con muchísimas cosas para hacer. Así que lo que vamos a hacer hoy es irnos hasta el centro histórico, al corazón de Ciudad de México, pero no vamos a ir con Blanquita para evitarnos el caos del tráfico y vamos a irnos en transporte público. A Blanquita la dejamos en el Parque Acacias, que es el parque en el que estamos hace ya casi una semana. Y desde acá creo que a 2-3 cuadras tenemos el metro, que ya lo hemos usado en otras oportunidades, funciona súper bien. Y además hoy es feriado en la ciudad, es Viernes Santo y nos parece un gran día para ir a conocer, ¿no? Por suerte estamos cerquita de la parada del metro, creo que a 2 cuadras, así que acompáñennos a recorrer el centro histórico de Ciudad de México. Qué lujo ver todo esto tan vacío, ¿no? Sí, sale 5 pesos el pasaje en metro. Creo que tiene Ciudad de México una de las redes de transporte público más grandes del mundo. Creo que tiene como 200 paradas de metro. Y lo bueno de recorrer un día feriado, que por eso lo elegimos, es para poder estar tranquilos y disfrutar más de los lugares, porque si no, imaginen la cantidad de gente que hay acá. Miren, bajamos en la estación Pino Suárez y salimos a este parque que la verdad que no sé ni cómo se llama, pero hay muchos puestos de venta callejeros. De aquel lado tenemos la iglesia San Miguel Arcángel y nosotros vamos a ir para aquel lado, ¿no, Belu? Sí, para acercarnos al Zócalo de Ciudad de México. Estamos ya por llegar al Zócalo. Este que tenemos acá es el Palacio del Poder Ejecutivo. Es donde trabaja la presidenta hoy en día de México y donde siempre están los presidentes. Es un palacio muy grande también. Y ahí ya vamos saliendo al Zócalo, que está por allá atrás. Parece que hay un acto o algo, ¿no? ¡Wow! Mirá la bandera. Muy grande. ¡Wow! Creo que es la plaza más grande que vi en mi vida, Belu. Es de hecho una de las plazas más grandes del mundo. Creo que tiene como 47.000 metros cuadrados. ¡Qué locura! Es muy grande. Como verán, algo que me llama la atención es que no hay ni un árbol en el medio. O sea, es la bandera de México rodeada por edificios imponentes. Este de acá es el palacio que les mostrábamos recién, el Palacio Presidencial. Ahora estamos caminando por abajo del edificio del ayuntamiento. Miren los arcos. Se agradece también un poquito la sombra. Miren, por ejemplo, acá, en el edificio de gobierno, el escudo de la Ciudad de México que le dio el rey Carlos V. Creo que justo hay una procesión por el tema del Viernes Santo, ¿no? Me parece que sí, que están haciendo el Vía Crucis. Y antes de empezar a recorrer Ciudad de México, queríamos contarles un poquito de la historia para ponerlos en contexto de esta gran ciudad. Tiene muchas particularidades que ya les vamos a ir contando. A lo largo del video les vamos a contar más, pero ahora vamos a empezar por el principio. Antes de que llegaran los españoles a México, esta zona era habitada por los mexicas, conocidos también como los aztecas. Ellos fundaron Tenochtitlán para el 1325, armaron una ciudad enorme en esa época, creo que había como 200.000 habitantes, tenía más habitantes Tenochtitlán que París en ese momento. Sí, era muy grande. Cuando llegan para 1519 los españoles y ven esta ciudad enorme, obviamente
la tomaron. En 1521 fundan Ciudad de México en la Nueva España y sobre todas las construcciones mexicas construyen las construcciones que vemos hoy en día, como la catedral, como el Palacio Nacional, y para ello usaron muchas piedras de las construcciones que estaban acá. El Palacio Nacional se construyó arriba del Palacio de Moctezuma, para la catedral se derrumbó el Templo Mayor, pero lo curioso en realidad es que los mexicas fundaron Tenochtitlán en un islote en medio de un lago, una ciudad medio flotante. Creo que era el lago de Texcoco. Cuando llegan los españoles deciden drenar el lago, secarlo, y esto trae consecuencias hoy en día, porque Ciudad de México está construida sobre un lago seco que, si bien no hay agua arriba, por debajo de la tierra sigue habiendo agua dulce y hace que se mueva. De hecho, parados acá en el centro de la plaza podemos ver cómo el suelo es todo ondulado, ya les vamos a contar más por qué. O sea, es que está todo construido en el fondo de un lago. Y el suelo es demasiado blando, con construcciones muy pesadas. Les adelanto que Ciudad de México se está hundiendo un poco. De hecho, se está hundiendo más que Venecia. Obviamente esta plaza es el centro político, cultural y social de la ciudad, donde han pasado todos los eventos más importantes de la historia. Ahora estamos yendo hacia el lado de la Catedral Metropolitana, que se empezó a construir en el 1573 y se terminó de construir en el siglo XIX. Tardaron casi 300 años, así que mezcla estilo gótico, barroco y neoclásico. Es una de las más grandes de Latinoamérica y la tuvieron que apuntalar por esto que les contábamos del hundimiento. De hecho, también sobrevivió a muchísimos sismos porque la ciudad tiene mucha actividad sísmica, así que es una sobreviviente. Ahora vamos a ver si se puede entrar. En teoría se puede, pero como estaba el acto recién de Viernes Santo, no sabemos si vamos a poder ingresar. Miren arriba los órganos. Justo estaban en misa, así que no pudimos ver la iglesia en su totalidad, pero es muy linda, muy imponente. Está muy trabajada por dentro. Vamos a seguir recorriendo. Por acá fuera de la catedral, miren todos los puestos que venden artesanías o distintas cosas. Y al lado de la catedral está la parroquia de la Asunción. Y queríamos mostrarles acá eso que les veníamos diciendo del tema del hundimiento. Acá se ve cómo está todo torcido. Miren, acá se cayó la parte del piso. Y si uno ve de lejos la construcción entera, ve como que está caída para aquel lado. Y miren lo que es esta fachada, igual de imponente que la catedral. Y así de bonitas por dentro. Es más simple que la catedral, pero muy linda. No sé por qué tiene todas las estatuas tapadas. Acá justo hay una calle al lado de la catedral. Miren, si miran en línea recta, como todos los edificios van en distinta línea, parecieran hundidos como ahí en el medio. Acá se nota, por ejemplo, que el suelo cae para allá. Habíamos leído, de hecho, que tuvieron que tirar un edificio enorme que había ahí, que pertenecía a esta iglesia, pero que era muy pesado, así que no les quedó otra que demolerlo. Seguimos dando vuelta a la zona donde está la catedral, la parroquia de la Asunción. Hay más puestos de artesanías, pero en esta zona además te hacen las limpias, unas limpiezas energéticas. La gente está vestida como con trajes, imagino yo, mexicas. Ven que tienen tocados con plumas y demás. Y bueno, con ramitas de hierbas. Te pasan las ramas por todo el cuerpo, parecida a la que me dicen Cuenca, creo que es. Es verdad. Y como dice este cartel, el centro histórico de la Ciudad de México es Patrimonio de la Humanidad. De hecho, la Ciudad de México tiene 4 sitios Patrimonio de la Humanidad. Somos muy privilegiados de poder estar recorriendo uno. Atrás de la catedral está el Templo Mayor, que es un antiguo templo mexica.
Y de hecho este templo, a diferencia de la catedral que se está hundiendo, este está saliendo para afuera. En esta parte el suelo se elevó, así que quedó el templo mayor un poquito más arriba, y eso es porque le sacaron el peso que tenía encima, quedó la construcción más liviana. Acá hay una placa que cuenta que la ciudad de Tenochtitlán se fundó en el año 1325 y fue destruida en el 1521 por los españoles. Y acá hay una maqueta de cómo se veía geográficamente antes lo que hoy es la Ciudad de México. Ahí tenemos el lago y tenemos la ciudad de Tenochtitlán en un islote en el medio. Ahí está el islote. Estos son los volcanes Popo e Iztaccíhuatl. La ciudad estaba en el lado más bajo de la cuenca, por eso el agua fluía para este lado. Y en esta otra maqueta se puede ver cómo era la ciudad de Tenochtitlán, que les contamos que era enorme y tenía muchísimos habitantes. Bueno, miren cómo estaba armada, con canales en el medio, en el centro, la plaza con el templo. Y en esta última maqueta se puede ver lo que era el recinto político religioso, la ciudad sagrada de Tenochtitlán. Tenía como 460 por 430 metros. Los españoles lo derribaron y arriba construyeron la plaza que hay hoy en día. Pero bueno, así era en ese momento, ¿no? Hace muchos cientos de años. Y acá miren, se nota bien clarito lo que decimos del hundimiento. La cámara está totalmente quieta. Y fíjense que los edificios, por ejemplo, estos están mirando para acá y los de allá están mirando para allá. Si le hago zoom, fíjense cómo se nota. Están todos los edificios para diferentes lados. Miren estos edificios. Acá la línea va para allá abajo y de este lado el restaurante, miren la terraza. De acá baja para allá. ¡Qué locura! Esta es la calle que les mostrábamos antes, que estaban todas las construcciones hundidas o para hasta distintos lados, ¿no? Creo que se lo conoce como esponja, ¿puede ser? Creo que es el efecto esponja, no estoy segura. Pueden corregirnos en los comentarios. Pero sí, hay partes donde el suelo se elevó, otras donde el suelo se fue para abajo, se hundió. Así que las construcciones fueron tomando esa misma geografía. Y todo parece seguir como si nada, o sea, fíjense que son todas construcciones normales, edificios, restaurantes. Acá hay un par de mapas que están buenos para graficar lo que les vamos contando. Este vendría a ser como el islote que construyeron los mexicas, donde construyeron Tenochtitlán. Y aunque como restos de sitios arqueológicos hoy solo se vea el Templo Mayor, por ejemplo, esta que era la casa del Marqués del Apartado, en el patio tiene una ventana donde se puede ver una antigua escalera mexica. O sea, la casa fue construida arriba de esta construcción. De este lado, si la cámara me acompaña, pasa lo mismo. ¿Ven? Están las escaleras. La verdad que es una locura. Y en el edificio que está atrás de Martu, que ahora les voy a mostrar, se detectaron restos del Hueytzompantli, que son los cráneos de personas que fueron sacrificados. Se encontraron dentro de este edificio que vemos acá. Este de acá es el Espacio Cultural de España en México y creo que es la construcción que peor está. Miren, si me paro acá en el medio, fíjense que el arco de la puerta izquierda está inclinado para la izquierda y el de la derecha está derecho. Se nota cómo va cediendo el terreno. Y ahora vamos a dejar el Zócalo para tomar la calle de Madero, que es la calle que está atrás mío. Es una calle peatonal que fue una de las primeras en ser trazada por los españoles. Conecta actualmente el Zócalo con la Torre Latinoamericana, la zona del Museo de Bellas Artes, que es otra de las zonas que queríamos visitar. Así que vamos a aprovechar para transitar por
una de las calles más transitadas de toda Latinoamérica además. Nos tentamos ahí con algo para comer. ¿Cómo se llama esto? Tortilla nada más, ¿no? La ayuda de Toluca. Ah, la ayuda de Toluca. Salsita verde roja. ¿Cuál pica menos? La roja. La Esa. roja entonces. Antes de irnos del Zócalo vimos que había mucha gente comiendo alrededor de un puesto de unas señoras, así que le preguntamos qué era. Es tortilla de maíz negro, tiene nopales, frijoles, queso, cebolla, cilantro y salsa roja. A ver. Estoy pensando si pica o no pica. Pica. Pica, pica. La verdad que no nos gustó y encima estaba pero extremadamente picante. El primer mordisco estaba bien, pero ya cuando comimos un cuartito tenía demasiado cilantro, demasiado picante y ya no podíamos seguir comiéndolo. Y miren que nosotros comemos cualquier cosa, ¿eh? Pero bueno, como teníamos igualmente hambre, nos vinimos a este lugar que venden tacos de canasta, que son típicos de acá. Vamos a ver si podemos comer, porque miren la fila que hay. Acá te preparan los tacos de canasta, miren. Los tienen ya ahí adentro de las canastas justamente. Ahí ya están sirviendo, miren los tacos. Pedimos de papa y de frijol. Ya tenemos ahí los taquitos de canasta. Está buenísimo. Y encima le pusimos ahí salsita de aguacate que no pica. Estos tacos se llaman de canasta porque no necesitan calor, sino que los mantienen calientes dentro de esas fuentes que se ven ahí. Y estos sí que estuvieron buenos, la verdad que muy ricos. Es increíble la cantidad de gente que hay en esta calle. Piensen que es feriado, que están prácticamente la mitad de los locales cerrados. Y así todo es un mundo de gente. Lo que es increíble es la arquitectura, miren esto. Los locales. Acá tenemos una iglesia también impresionante. Por allá sigue el paseo. Esa que se ve ahí es la torre latinoamericana. Supo ser la torre más alta de Latinoamérica durante muchos años. Y en este paseo, además, en la época de los españoles, estaba la casa de la gente de más dinero. Claro, era una calle de la aristocracia, por eso se ven las casonas. Y este es el motivo por el cual es conocida como una de las calles más transitadas del mundo, miren. Increíble. Miren, mientras seguimos en la calle Madero, esta es una esquina de las que hay por acá, le vamos a mostrar algo muy particular, que no es solamente una escultura de una cabeza de león, sino que tiene por detrás una historia, ¿no, Belu? Así es. Esta máscara que se ve fue puesta acá a propósito para recordar una época de la Ciudad de México donde estuvo 5 años inundada en el 1629, si no me equivoco. Hubo una lluvia, una tromba muy fuerte, llovió como por 36-40 horas consecutivas y la ciudad se inundó quedando bajo 2 metros de agua. Tardaron 5 años en que el agua se fuera, buscaron miles de formas de poder sacar el agua, pero no lo encontraban. De hecho, en un momento desde España mandaron a decir que tenían que abandonar la Ciudad de México y buscar otro lugar para crear una nueva ciudad. En el Cabildo dijeron que no, que acá ya estaba armada la ciudad, ya estaba la plaza, la catedral, tenían los edificios gubernamentales, había un arzobispado, había muchísima gente viviendo, así que no, que iban a tratar de solucionar el tema del agua. Muchas de las familias españolas que había decidieron irse. Sí, muchas se fueron para Puebla, otros se quedaron. Durante la lluvia creo que llegaron a 30.000 muertos. El agua quedó acá estancada, así que al pasar los años el agua empezó a pudrirse, a tener feo olor. Pero bueno, pusieron esta máscara de león para recordar hasta dónde llegó el agua. Te estaría quedando un poco alta, me parece, pero bueno, llegó a haber 2 metros de profundidad. Esto lo pusieron para que se tenga un registro de hasta dónde llegó el agua en ese momento. Y miren, o sea, 2 metros de agua, es una locura en una ciudad. 2 metros por 5 años.
Claro, o sea, imagínate toda la gente afectada, la cantidad de muertos que hubo, es una locura. Se perdió la comida que estaba en las casas y las cosechas. Y nadie pensó que iba a durar tanto tiempo, así que eso acrecentó la situación. Pero bueno, por acá seguimos paseando por esta calle tan bonita, tan pintoresca y que estamos disfrutando en este hermoso día soleado acá en México. Entre toda la gente que hay acá les queremos mostrar este templo, San Francisco, porque tiene una particularidad y nos sirve para mostrarles lo que les decíamos de que la ciudad se está hundiendo. Dicen que antes no había que bajar escalones para poder ir a la iglesia, ¿no, Belu? No, supuestamente antes estaba todo al mismo nivel, pero con esto de que se fue hundiendo, ahora hay que bajar 12 escalones para llegar al templo. ¡Qué locura! 12 escalones además, es un montón. Y si uno lo mira está medio de costadito, como que se cae hacia la derecha. Claro, mira, no, en realidad como Allá se levantó el piso, allá está más alto. pero fíjate la construcción arriba. Sí, está caída para la derecha. Qué locura esto, ¿eh? Nunca habíamos visto algo así, la verdad. Se nota además como ondulaciones en el suelo. Acá lo que les decimos, miren, el templo está inclinado para la izquierda adentro. Pareciera derecho, pero no lo está. Miren los bancos, el teléfono está derecho. ¿Ven que van para la izquierda? Están caídos para este lado. Acá se nota cómo está caído todo para la derecha también. Desde el altar, las columnas, los bancos. ¿Ven? Miren, ven ahí cómo está hundido para allá abajo. Al margen de eso la iglesia es hermosa, pero fíjense allá, todo el altar está inclinado para la derecha. Miren, acá hay una tremenda fractura también en el suelo, en el medio. Esta iglesia fue la que más me impactó el tema del hundimiento. No es que se está hundiendo un poco, que está a la mitad de la iglesia para un lado. No, estando adentro se siente muchísimo la inclinación. Yo creo que en la cámara no tanto, pero cuando uno está ahí parado, mira para adelante y se ven los bancos así de costado. Todo está de un costado. Y mismo la fractura que está en el medio de la iglesia, si uno pone un pie de cada lado, siente como un pie va más abajo que el otro. No, es una locura. Justo enfrente tenemos la Casa de los Azulejos. Creo que una de las construcciones más bonitas que tiene Ciudad de México. Y uno de los palacios residenciales del siglo XVIII que ha quedado acá en esta calle. Qué belleza, ¿eh? Miren lo que es. Muy lindo. Miren, acá estamos adentro de la casa, nos metimos a un local que hay. Miren ese elevador antiguo. Y hablando de lugares con linda arquitectura, miren, este es el interior de la Casa de los Azulejos. Hoy es un restaurante, pero permiten entrar. ¡Qué belleza! Miren lo que es esto. Los detalles, los espejos. Acá se puede ver lo mismo, miren. Derecho y se empieza a caer para acá la Casa de los Azulejos también. No sé cuánto se nota en la cámara, pero en persona les puedo asegurar que es mucho. Miren, ahí se puede ver toda una fractura que tiene la iglesia que visitamos recién. Entre los terremotos y el hundimiento de la ciudad, pobre, no pegaron una. No, sí que tienen que ser buenas las construcciones. Y encima tienen volcanes por los alrededores. Y creo que por primera vez desde que empezamos a recorrer el centro histórico estamos viendo vehículos. Hasta ahora veníamos siempre por calles peatonales. Otra cosa curiosa en la ciudad son los ciclotaxis, miren ahí atrás, ¿lo ven? Y por ahí atrás tenemos la Torre Latinoamericana, más de 180 metros, 44 pisos,
Fue uno de los edificios más altos de Latinoamérica y uno de los primeros en ser antisísmico. Y además es el primer rascacielos que se construyó en México por los años 50, si no me equivoco. Y enfrente creo que está el edificio más bonito de Ciudad de México, que es el Palacio de Bellas Artes. Miren qué belleza. Con esa cúpula. No, es precioso este edificio. Y si era lindo por afuera, claramente por adentro no podía fallar, ¿no? Es impresionante. Miren lo que son arriba esas cúpulas. Qué bonita arquitectura tiene Ciudad de México, ¿eh? Y lo que nos viene llamando la atención es las filas que hay que hacer para entrar a los museos. Toda esta fila que se ve acá al costado, acá está la puerta de entrada y todo así para allá atrás, va una fila que es la que tienes que hacer si quieres ir a comprar el ticket para entrar a los museos que están dentro del Palacio de Bellas Artes, que está el Museo de Arquitectura. En la de Frida Kahlo estaba igual, estaba la puerta y toda la fila que iba para atrás en la manzana, y adentro sigue la fila hasta la boletería. Así que a tener en cuenta que si quieren visitar los museos, o vienen con paciencia a hacer las filas, o sacan con anticipación en algún lugar. Y si ustedes piensan que ya no hay nada más para ver, están equivocadísimos, porque ahí tenemos el Palacio y si giro el teléfono, por acá tenemos la Alameda. Es un parque enorme que hay en Ciudad de México y que ahora vamos a conocer. Desde acá estamos viendo el Palacio de Bellas Artes. Qué lindo que es el techo. Tiene un telón de cristal Tiffany. Y dicen que la Alameda es el parque público más antiguo de América. Acá es donde venía la gente de la aristocracia, de las clases altas, a dar sus paseos en la época del virreinato de Nueva España. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a dar una vuelta, un paseo. Hoy en día hay gente vendiendo artesanías que ponen sus puestos, sus mantas en el piso y ofrecen diferentes trabajos. Como nos llama la atención, se los vamos a seguir mostrando. Miren ese edificio como está caído para allá. Tremendo también. Como siempre en México, muchas cosas relativas a carpinchos. Miren, por acá hay más. Capibaras creo que le dicen acá. Como no podía ser de otra forma en Ciudad de México, la Alameda es un parque enorme. Y hay muchísima gente también paseando, dando vueltas. Shows por todos lados, en todas las cuadras, marchas, con mucha vida social, ¿no? Sí. Por acá enganchamos una feria. También venden un poquito de todo, miren, como siempre cosas lindas. Llevamos todo el día caminando por Ciudad de México, no sé cuántos pasos iremos, pero seguimos encontrando por todos lados construcciones lindas. La feria recién preciosa, las artesanías que venden. Sí, sí, sí. La verdad que es muy bonito. Y ahora estamos yendo porque vimos como una iglesia atrás del parque que también es muy llamativa. Además lo que pasa en esta ciudad, como en casi todas las capitales del mundo, es que hay un poquito de cada estado, hay como un popurrí, ¿no? Sí, en las artesanías te decían, esta artesanía es de tal estado, esta madera es de tal otro, había bebidas mezcal de Oaxaca. Como hacer un viajecito por todo México en un solo lugar, la verdad que, nada, me está gustando Ciudad de México, ¿eh? Esa es la iglesia que les decíamos recién que era linda, que nos llamó la atención. Tiene dos torres enormes y una cúpula gigante. Acá tenemos niños jugando en la fuente, gente bailando, todo en el corazón de la Alameda.
Esa cúpula que se ve ahí también está recontra inclinada. Miren, parece la torre de Pisa mexicana. Es loco que a pesar de todo no hay nada cerrado por peligro de derrumbe, sino que todo se sigue usando con normalidad. Y como toda gran ciudad, también hay un barrio chino, está justo enfrente de la Alameda. Increíblemente, además de que está toda la gente caminando, no es peatonal, sino que también pasan vehículos. La inmigración china se fue dando a lo largo de los años por diferentes motivos y en diferentes etapas. Antiguamente decían que acá había mucha gente de la comunidad china, sobre todo sirviendo café tradicional chino, que es un café con leche, que dicen que te tiran el café en una taza, pues le tenés que decir hasta dónde querés café y después el resto lo rellenan con leche. Pero bueno, hoy en día no hay tanta gente de la comunidad atendiendo a los locales, sino más bien que ellos son los dueños. De hecho, creo que todavía no vimos locales chinos, sino por ejemplo acá tacos, bueno, cadenas internacionales como 7-Eleven, Oxxo. Está bastante mezclada la cultura. Acá, por ejemplo, sí, miren, Wang Wang. Me siento como si estuviéramos en China con la cantidad de gente. Sí, además parece que uno camina en procesión. Y acá sí ya todos los locales son de comida china. Adelante, bienvenidos. Ahí tenemos ramen picoso coreano, dice arriba. Vinimos a tomarnos un café en la terraza del edificio de Sears, que tiene vistas espectaculares del Palacio de Bellas Artes. Acá, como les decíamos antes, para todo hay que hacer fila. Esperamos como media hora, 40 minutos para entrar al café, que es súper chiquito, es una terraza. Y ahora tenemos que hacer el pedido. Y una vez que nos llega la bebida, tenemos 30 minutos para estar acá. Este es el café en la terraza. Y miren, acá atrás tenemos la vista del Palacio de Bellas Artes ahí abajo, de toda la ciudad por allá atrás, los edificios, la Alameda. Está empezando a caer el sol por allá atrás, así que miren qué lindo que se ve con los colores del atardecer. Hicimos la fila solamente por la vista, la verdad, porque miren lo que es. Creo que valió la pena. Miren esto qué particular, en México todos picantes nos trajeron el croissant de jamón y queso que pedimos con chiles. Por acá tenemos un frappé, un lechero y estamos tomando un rico cafecito, ¿no? Está calentito y el clima de a poquito se empieza a poner más frío. Estamos disfrutando de las bebidas, esperando que nos toque sentarnos en la barra. En la barra. Ahora sí, Belo, ahora es otra cosa. Mirá las vistas que se tienen. Se ve impresionante el Palacio de Bellas Artes desde acá. Es otra experiencia de tomar café así. Así sí, da gusto. No sé si recomendaría esta cafetería porque esperamos mucho tiempo y te dejan estar muy poco acá, pero los 15 minutos que pudimos tomar el café con estas vistas creo que fueron divinos. Están muy bien, capaz que si uno viene más temprano, que sé yo, al mediodía hay menos gente, entonces no tiene que hacer tanta fila, pero nosotros vinimos justo para el atardecer. Y tomarte un cafecito con estas vistas es impagable, ¿eh? Lindo cierre de día para Ciudad de México. Ahora que cayó ya el sol, es impresionante la cantidad de gente que está en la calle Madero, que como les contábamos antes es la peatonal. Quisimos venir a verla de noche porque todo iluminado siempre tiene otra perspectiva y la verdad que es muy lindo, ¿eh? Sí, es para caminarla de noche. Ayer terminamos cansadísimos después de recorrer el centro histórico. La verdad que quedamos sorprendidos con todo lo que vimos. Es muy bonito.
lleva mucho tiempo porque hay que caminar muchísimo, hay mucho para ver, pero la verdad que nos gustó haber conocido el Centro Histórico de Ciudad de México. Ahora nos vamos a poner a planificar los próximos días por la ciudad porque todavía hay algunos lugares que queremos ir a conocer. Así que los esperamos en el capítulo que viene para seguir recorriendo Ciudad de México. Nos vemos.